Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio. Quiero darles la más cálida bienvenida, a pesar de la frialdad de la mañana, al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica. Somos una unidad de la Universidad Católica dedicada a la investigación, a la formación y a la incidencia en materia de democracia y derechos humanos. Y valoramos mucho la oportunidad de poder organizar espacios como estos en los que podamos conversar y aprender sobre temas que justo como mencionábamos hace un momento con la profesora Carranza, podrían parecer en una primera mirada distantes, pero en realidad guardan muchísima relación también con temas que debemos trabajar en nuestro país particularmente y sobre todo en la región. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar la presentación de la profesora Carranza sobre el estudio de New Ways of Solidarity with Korean Comfort Women. Vamos a manejar una dinámica en la cual la profesora Carranza, a quien en unos minutos voy a presentar, tendrá 25 minutos para hacer la presentación de este estudio y luego contaremos virtualmente con la participación del profesor Farid Kajat, quien hará comentarios a este estudio por un espacio de 15 minutos y luego todos y todas ustedes son bienvenidos a la formulación de preguntas respecto a esta presentación. Bienvenida, profesora Carranza. La profesora Carranza es profesora asociada en el School of Public and International Affairs de la Universidad de Baltimore. Es autora de varios artículos en inglés y en castellano, de un libro compilado, del cual escucharemos hoy día la presentación, y otros dos libros, Truth, Justice and Reparations in Peru, Uruguay and South Korea, The Clash of Advocacy and Politics, y de Theories of International Relations and the Game of Thrones. Truth, Justice and Reparations es el primer trabajo transregional sobre las políticas de la justicia transicional. También ha sido ganadora del Sumker, espero haberlo pronunciado, Prize for a Scholarship on Public Memory por su artículo South Korea's Collective Memory of Past Human Rights Abuses. Sus investigaciones actuales giran en torno a cuestiones teóricas sobre la justicia y los pueblos indígenas, la educación y políticas de memoria y las mujeres de consuelo en materia de derechos humanos en Corea del Sur. Además, la profesora Carranza es investigadora asociada de nuestro instituto. Bienvenida. Voy a tratar de utilizar esto lo más bien posible. Muchísimas gracias hoy día para tenerme acá, profesor Justin. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también al doctor Lerner y también a otros representantes del instituto que están acá presentes. Muchísimas gracias. Soy Niusta Carranza Co, profesora asociada de la Universidad de Baltimore y estoy acá para hablarles sobre una cuestión que puede ser distante, histórico, pero al mismo tiempo que yo creo que tiene muchos vínculos que también podemos pensar en el contexto peruano también. Estamos pensando en el conflicto armado y la violencia sexual, algo yo creo que ahí podremos también pensarlo en términos similares. Entonces estamos mirando la cuestión de los derechos de los niños, las mujeres de consuelo. Entonces solo para... Gracias. Y solo para tratar de dar algún tipo de contexto y comprender algunas de los términos que se refiere para las mujeres de consuelo, en inglés se las refiere como comfort women. Se refiere a un sistema de esclavización sexual que fue creada y controlada por el gobierno del Imperio japonés entre 1932 y 1945. Significa que estamos hablando durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos investigadores han argumentado que el término mujeres de consuelo confunde qué tipos de crímenes estas mujeres sufrieron y disminuye la gravedad del crimen que fue cometido contra las víctimas sobrevivientes. Pero al mismo tiempo, ya que es el término que más ha sido utilizado también en el mundo académico y también históricamente, es la razón por qué yo también continúo usando el término de mujeres de consuelo, aunque el acto de que ellas fueron esclavizadas sexualmente no era nada de consolar para las mujeres especialmente. Y fue el caso de mayor tráfico de personas, esclavización sexual en la historia moderna del mundo. Y eso es algo que ya han sido definidos muchas veces por diferentes artículos publicados, investigaciones y reportes de la ONU también relacionados con este caso. El gobierno japonés ha argumentado
que el sistema de las mujeres de consuelo fueron similares al sistema de prostitución pública en Japón o similar al sistema de prostitución en Estados Unidos, cerca de los campamentos de Fuerzas Armadas. Pero esta operación, este sistema involucró un nivel mucho más alto de la participación forzada o forzosa de las mujeres y niñas, como la movilización forzada de estas mujeres niñas a puestos de consuelo y rendimientos de servicios sexuales que necesitaban proveer en estos puestos. Y estos puestos de consuelo fueron establecidos primero en Shanghai. No sé si pueden ver en la mapa, la mapa acá tiene la mapa, un poco parte de Japón, ahí tiene la península coreana y no sé, las letras son un poco pequeñas, pero por ahí se puede ubicar Shanghai. Se podría, claro. Ay, 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 arriba, arriba, a la izquierda, un poco baja, a la derecha. Bajar un poco más. Ya, y por ahí, Shanghai, sí. Y eso fue establecido en 1932. Entonces ya los puestos de consuelo, consuelo entre comillas, ya estaban establecidos en Shanghai. Entonces ahí fue el primer lugar donde fue establecido el puesto de consuelo. Y después fueron propagados en Japón también, dentro de Japón, China, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Macao, French Indonesia, East New Guinea y otros lugares dentro que quienes estaban bajo el control del imperio japonés. Se supone que hubieron de cientos de miles de mujeres quienes fueron victimizadas, y esto incluye niñas de edad de 12 años. Estamos de verdad hablando de una violación de derechos de los niños. Entre ellas, las mujeres de consuelo de Corea, de origen coreano, eran el grupo mayor entre todas las victimizadas. También hubo mujeres, niñas de Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia y otros países también, pero aún así, incluyendo europeas también, pero aún así las mujeres de consuelo de Corea constituían la mayor parte de las victimizadas. En ese punto quisiera también referirme a un término que ustedes probablemente pueden ver acá en el PowerPoint. Aquí al final dice harmony. Entonces, del contexto de cómo nos referimos a las víctimas y sobrevivientes, y esto yo creo que tienen muchas similitudes acá también en el contexto peruano, es que las victimizadas muchas veces no prefieren ser referidas como las victimizadas, prefieren victimizadas o sobrevivientes, algunas señoras prefieren señoras o que sean referidas como activistas. Similarmente, en el contexto coreano, estas señoras que fueron victimizadas y que son sobrevivientes de estos actos crueles y crímenes graves de derecho internacional y también derecho legal domésticamente, han sido preferido referirse como harmony, que significa grandmother, o sea, una abuela, más de cariño, respeto y también que no tenga una referencia directa al crimen que fueron o que sufrieron ellas. Entonces ahí yo creo que podemos también tener algún tipo de paralelo de cómo las mujeres de violencia sexual, tristemente las victimizadas, quieren ser vistas en el ojo público y en la sociedad también coreana y también en diferentes sociedades donde ellas son victimizadas. Los puestos de consuelo fueron establecidos o construidos en cualquier lugar o todos los lugares en realidad donde las tropas japonesas iban. Uno de los capítulos del libro que he compilado justo habla de los puestos de consuelo que hoy en día sería referido en Corea del Norte. Entonces ahí también ha habido puestos de consuelo. Por esa razón, el régimen de de los Kims han utilizado este punto para tratar de negociar con Japón y también tratar de hacerlos pensar que esto ha ocurrido acá y por eso ustedes nos deben de diferentes maneras también. Entonces ha sido politizado en esta manera estos puestos de consuelo en el caso o contexto de Corea del Norte. Yo creo que es importante enfatizar que hay un elemento de colonialismo que debemos considerar aquí relacionado a la victimización de las mujeres coreanas quienes fueron sometidas a esta situación. Ya que muchos de los lugares y áreas, especialmente de donde secuestraban a las niñas mujeres o las hacían un tipo de empleo ilegal, un contrato ilegal, para llevarlas a estos puestos, han sido más que todo bajo el control colonial del imperio japonés. Entonces hay un elemento de colonialismo, del poder que se enfatiza en esta victimización de estas mujeres. Por ejemplo, en la
península coreana, Taiwán y partes de China. Y al mismo tiempo también podemos pensar que hay elementos de la clase social, porque la mayoría de las niñas y mujeres quienes fueron secuestradas o si no ilegalmente contratadas para estos tipos de oficio eran de la clase baja. Entonces ahí tenemos una manera interseccional de mirar a esta identidad de grupos victimizados o las de las mujeres y niñas. Y finalmente, un punto que quisiera comentar más es que la mayoría de las mujeres fueron víctimas de secuestro, como yo le comenté, y víctimas de empleo ilegal en términos de que ellos eran dados por decir, vamos a llevarte a alguna fábrica de Japón para algún tipo de contrato de labor o de empleo, y en realidad ha sido, la han traficado a otras partes para trabajo de violencia sexual o trabajo de esclavitud sexual. Entonces, así han sido algunas maneras en cuyo cual han firmado contratos que parecían como contratos legales, pero en realidad eran contratos ilegales de diferentes tipos de oficios y estoy hablando del punto que también involucraban a las niñas. Acá tengo una dibujo que fue dibujado por una de las señoras de Consuelo. Y para esta presentación lo que también quisiera enfatizar es, voy a tratar de no hablar de los nombres específicos, aunque acá pueda ser que aparezcan en PowerPoint. Trataré de referirlas como mujeres de Consuelo porque creo que esto también es una manera de respetar a las víctimas. Pero acá se ve, esto es el lugar de los puestos de Consuelo. Acá dice Pang, que significa en coreano, acá son todos los cuartitos donde se quedaban las mujeres y recibían como 30 a 40 personas al día. Y eso es solo una mujer. Y en fines de semana podía aumentar aún más. Y esos son, de nuevo, niñas que tenían edad de 10, 12 años, no mayores de edad, un poco más que eso, pero niñas también de esta edad estaban subiendo. Y por acá, por el lado, también se puede ver que ahí también hay cuartitos donde estaban. Siempre en estos puestos de consuelo también estaban presentes médicos, que siempre las examinaban en sí, para ver que podrían continuar el servicio que estaban proveyendo para las tropas del imperio japonés. Entonces, era un sistema muy bien desarrollado, muy bien planeado, planificación totalmente de este esquema de tratar de consolar a las tropas del imperio japonés para que puedan continuar batallando en felicidad, entre comillas. Por favor, después de la fin de la Guerra Mundial en 1945, la mayoría de las mujeres niñas quienes sufrieron estos crímenes prefirieron mantener el silencio por el medio de ser excluidas, marginalizadas. Y hablaban públicamente sobre sus experiencias, tenían miedo de que la sociedad no iba a aceptar o aquel entonces las normas patriarcales que aún continúan en la sociedad coreana existían, era mucho más difícil para las mujeres para poder hablar sobre sus experiencias, que ahí yo creo que hay muchos puntos de coincidencias o paralelos que también podemos pensar en el contexto del conflicto armado acá, del contexto del Perú, donde vemos a las víctimas de la violencia sexual teniendo muchas dificultades para hablar sobre sus experiencias, porque obviamente se sienten marginalizados. Acá ven dos fotos. La primera es acá en la izquierda, hay un señor sonriente. Él no es japonés, él era de la tropa de Estados Unidos. Entonces, esto es después de la liberación, por decir, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando encontraron a estos puestos y ahí se tomó una foto, él es intérprete, que se tomó foto con las mujeres de Consuelo. Entonces se puede ver, se puede notar que una de ellas está embarazada y las otras en diferentes condiciones físicas. Y en la izquierda también podrán ver, eso es una estatua de una niña de Consuelo que está en Berlín, Alemania. Entonces, cuando estamos pensando sobre la memorialización o monumentos de memoria relacionados con estas víctimas, sí hay movimientos sociales transnacionales que se han dado para construir esos tipos de monumentos para estar continuando pensando y reflexionando sobre lo que había pasado en el pasado.
solo en 1975 es la primera vez que escuchamos por la primera vez lo que había pasado con estas mujeres de consuelo, pero eso fue por un periódico japonés, porque muchas de las mujeres de consuelo, y ellos son coreanas llevadas desde Corea, la península coreana a Japón, por ejemplo, prefirieron quedarse ahí en el lugar, porque volver a los de sociedad coreana para tratar de explicar lo que había pasado, los años que han pasado, cómo sería posible aquel entonces. Entonces, no era solo cuestión por dinero, también obviamente, pero también por la sociedad y cómo iban a ser marginalizadas en diferentes contextos. Por esa razón, algunas se han quedado en China, se han quedado, estuve justo hablando hoy día por la mañana con mi madre, que también es docente, y ella también estaba hablando de un caso en Camboya, donde las mujeres en realidad, por haber estado en esos diferentes países por mucho tiempo, ya hasta se olvidan de su lengua materna y es difícil para hasta tener una comunicación en coreano y también en la lengua de donde están existiendo también, sea en Japón o en China, lo que dicen un tipo de broken language, ¿no? Como broken Korean, broken Japanese, así. En esas maneras estaban en comunicación. Y muchas, como es enfatizado, prefirieron no volver. Pero en 1975 se publica el primer caso, investigative report, por decir, en un periódico japonés sobre una mujer coreana de Consuelo, y de ahí en 1991 tenemos otra señora coreana en el Corea del Sur que habla sobre su experiencia públicamente, y eso fue por el apoyo de las activistas mujeres quienes le estaban ayudando desde el contexto de Seúl, docentes también en diferentes universidades que ayudaban para que esas mujeres se sintieran apoyadas para poder hablar sobre sus experiencias que habían sufrido. Y este trabajo también, este libro en sí también fue una respuesta para este señor. Este señor sí voy a nombrar. Este señor se llama profesor Mark Ramsey, es un profesor de Harvard, pero no es un profesor cualquiera de Harvard, es profesor Mitsubishi de Harvard, que significa que la fundación de Mitsubishi es mayormente conocido por el carro, ¿no? Carros que sacan. Ellos han dado dinero para Harvard para poner un profesorado, ¿no? Y él es Mitsubishi profesor de Harvard y él ha escrito un artículo, una serie de artículos en realidad, donde él argumenta que las mujeres de Consuelo sabían exactamente qué tipo de oficio ellas estaban firmando el contrato, ellas sabían que iban a ser prostitutas y sabiendo eso habían ido y que todo lo que han contado hasta ahora son mentiras. Y en realidad que no, todo fue legalmente hecho. Y este artículo que fue publicado obviamente resultó en mucha rabia en la península coreana, que había muchas protestas entre las mujeres, la sociedad coreana, y también había académicos en Estados Unidos o en diferentes partes también que se aliaron, publicaron, declararon que esto es una falsedad, esto es lo que llaman misinformation, false news, fake news, que estaba siendo propagado por este señor. Pero el profesor aún ha continuado publicando más. Tristemente hay revistas académicas que aún publican lo que él quería hablar. Pero lo interesante es que es desde este punto que este profesor ha publicado el artículo que yo también comencé a pensar cuál sería la mejor manera de tratar de contradecir a una persona como esta, que de verdad cree 100% que todo fue una mentira, que estas mujeres, todos, en alguna manera, no sé cómo, se han organizado juntas para decir la misma mentira todas las veces, que no puede ser, ¿no? Entonces pensé la mejor manera de argumentarlo, porque él había usado game theory, la teoría de game theory, pero en sí, si usted lee el artículo, ustedes leen el artículo, no tiene nada de game theory, pero en sí dice que utiliza game theory. Ahí se ve que la mejor manera de argumentar en contra de ese señor sería si miramos este crimen desde la perspectiva del crimen de los niños, niñas, porque niños y niñas no pueden firmar contratos de empleo.
si están siendo forzadas para firmar algún contrato de empleo, ahí ya estamos involucrando como diferentes violaciones de derechos de los niños, de empleo y no sé qué más. Entonces ahí fue el comienzo de mi pensamiento de cómo tratar de argumentar este caso a base de estas ideas y por ahí comencé mi trabajo sobre este. A la próxima, una. Entonces, quisiera solamente hablar un poquitito más sobre un argumento jurídicamente vinculante, porque sé que también estoy, no sé cuántos minutos me quedan, creo que 5. Ya, bueno, 5. Voy a pensar que es 5, porque me gusta hablar. Todos los docentes les encantan hablar. Vamos a mirar un argumento jurídicamente vinculante. Ah, no, ahí está. Entonces quería examinar el documento que aquel entonces sería válido, por decir, jurídicamente vinculante. Y encontré esto. En 1921 tenemos the International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children. Esta convención se enfoca en establecer lo siguiente. International norms for the suppression of traffic, prosecution of those involved in trafficking children of both sexes, and the rectification of regulations of employment to ensure the protection of women and children seeking employment in another country. Y específicamente sobre empleo, la convención se refiere a estándares especificados en el 1910 International Convention for the Suppression of White Slave Traffic, en particular que especifica how those who contract, lead way, or procure employment, even with her consent, a woman or girl underage may be punishable and can be prosecuted. Es la muestra de intención, solo de tener la intención de dar empleo o contratar a uno de menor de edad en sí es una violación de las normas de la convención. Lo interesante es que Japón firmó la convención, pero cuando accedió a la convención, Japón declaró una reserva, una cláusula de reserva. La reserva explica que Chosen, Taiwán, y el territorio de Guangdong o Cantón, entre otros, eran excluidos de las obligaciones normativas de la convención. ¿Puede volver a primero que tiene la mapa? Entonces, yo he especificado Chosen, Taiwán y Guangdong. Entonces, esas partes, la península coreana y después el sur de China y Taiwán estarían totalmente excluidos de lo que ocurriría, por decir, cualquier tipo de actividad que se ocurre dentro de esos territorios está totalmente excluidos de las obligaciones normativas que tiene Japón para continuar con las normas de la convención. Pero lo interesante es que no se dieron cuenta que para ir desde la península coreana a China, uno debe estar el norte de China. Y ahí está la ruta de tren. Entonces, el tráfico de las niñas y mujeres de la península de Corea a través de la ruta de tren, que es por el norte, eso no está incluido. Eso significa que Japón estaría en violación de la Ah, dije, qué interesante, porque ahí se ve que Japón no pudo pensar en ese punto. Y no solo eso, también por ahí también había puestos de consuelo también. Entonces, si ahí también hay, es una violación total. Y además de eso, también dentro de Japón hubo postes de consuelo, lugares donde también las chicas fueron o las niñas fueron traficadas. Entonces, eso significa que también que lo que estaba ocurriendo dentro de Japón no estaría totalmente en violación de las normas de la convención. Entonces, otro punto de pensar. Perdón, tengo un slide más que quisiera hablar. Sí. Y esto es confirmado por los testimonios de las víctimas sobrevivientes. Una de las coreanas que sobrevivió a esta experiencia habla de su experiencia de ser una de las 4 niñas, de ser presionadas para participar como cuerpo de servicio patriótico de mujeres cuyo empleo ella fue informada que era algún oficio normal, y después ella fue violada por 5 oficiales de las Fuerzas Armadas del Imperio japonés en la península coreana y después traficada por tren hacia China, norte de China. Entonces, otra violación que se puede ver relacionada a la convención. Y en otro caso de una mujer de Consuelo,
Ella solo tenía 17 años y fue engañada por otro coreano que dijo que estaba buscando personas para trabajar en fábricas en Japón desde febrero de 1937. Después ella fue llevada a Nagasaki, que no es el abogado, pero es en Japón, forzada para trabajar en esclavitud. Entonces, ella también trabajó dentro de Japón, que significa que es otro tipo de violación de la convención que se da. ¿Cuántos minutos? Ya, podemos seguir, por favor. Uno más, por favor. Uno más. Muchísimas gracias. Y el último que quisiera dejarles a pensar un poco más, no es solo sobre el derecho internacional, pero el derecho o las normas legales de Japón y la manera como Japón veía la identidad de quienes constituían niñas o niños. Aquel entonces, Japón, con la Ley de Bienestar Infantil, que fue instituido en 1947, veía a personas menor de 18 años de edad como niña o niño. Entonces, ese es otro punto para considerar. Y la ley de normas laborales de Japón dictan ideas similares sobre la edad y la prohibición de trabajo que pone en peligro a personas de menor de 18 años de edad. Entonces, ¿qué significaría esto de peligro? Una persona que necesita trabajar y dar servicio sexual a 30 a 40 personas al día es peligro. Fin de semana trabaja también, que sería una violación de Labor Standards Act, también sería una violación, no solo tomando en cuenta que son niñas quienes están dando este servicio. Entonces ahí voy a dejar la charla para tener más reflexión y pensar sobre esos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Carranza, por además haberte ceñido el tiempo. Yo sé que habrá oportunidad de seguir profundizando con las preguntas de todos los y las asistentes. Ahora quiero darle la bienvenida al profesor Farid Cajat. Él nos acompaña virtualmente. El profesor Cajat es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Entre el 2005 y 2012 fue coordinador de la especialidad en Relaciones Internacionales. Ha sido profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Ha sido integrante de la comisión consultiva sobre el tema de la delimitación marítima entre el Perú y Chile y actualmente también es profesor de la Academia Diplomática del Perú y jurado en exámenes de ascenso del personal diplomático. Bienvenido, profesor Cajat, por un espacio de 15 minutos inicialmente. Gracias. Bueno, empezaría por una cita del presidente argentino Javier Milei para que vean que el tipo de argumentos que esgrimió Japón, habría que recordarlo hasta cuando menos 2010. Todavía son esgrimidos en otros contextos. Cuando Milei tiene un debate con Juan Grabois, un líder peronista, y Grabois dice que un contrato laboral que te obliga a trabajar de 14 a 18 horas diarias es un contrato basado en la explotación, Milei le responde, o sea, te pusieron la pistola en la cabeza obligándote a trabajar. Grabois le responde, si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, yo elegiría ser explotado, pero esa no es mi voluntad. Milei le responde, no, bueno, ¿cómo que no? Tenés también, podés elegir, Grabois le dice, morirte de hambre, y Milei dice, morirte, y claro, obvio. Ni siquiera liberales como Milton Friedman aceptarían que bajo esas circunstancias hay un contrato entre agentes libres, porque Friedman diría, tienes que tener alternativas. Si no tienes alternativa alguna, salvo morirte de hambre, como en el diálogo, ese no es un contrato libre. Pero hay gente al día de hoy, como vemos, que cree que mientras no te pongan literalmente una pistola en la cabeza, cualquier contrato que firmes será un contrato libre. Que las circunstancias te sean radicalmente desfavorables es irrelevante, ¿no? Eh, y claro, acá la situación en el caso de las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente llega al absurdo de pretender que una niña de 12 años puede firmar un contrato con consentimiento pleno, aunque
no sepa leer y escribir, no tenga recursos, su país haya sido colonizado y sea el colonizador el que te impone el contrato, luego en un contexto de guerra internacional, eres trasladado a un país que no conoces, no hablas la lengua, y además, digamos que firmaron un contrato y llegaron hasta ahí voluntariamente sabiendo a lo que iban. Cuando uno ve en el libro que edita Ñusta Carranza las condiciones en las que vivían estas mujeres, de maltrato físico sistemático, de enfermedades de las que morían, uno presumiría que cuando menos alguna de las mujeres, si era un contrato libre, habrían preferido rescindir el contrato y volver a su lugar de origen. Eso jamás ocurrió, porque no eran contratos libres. Además, eran contratos basados, como se dijo, en falsedades. Pero mi punto era que al día de hoy hay gente que estaría dispuesta a defender eso como una transacción libre en un mercado sexual. Eh, bueno, además el tema de que fueran llevadas a un país que no, cuya lengua no conocían y cuya lengua tampoco podían leer o escribir, donde no tenían redes sociales, eh, es obviamente para poner a estas personas en una situación en la cual no puedan hacer nada más que someterse a la voluntad de su opresor, ¿no? El tema de que no regresaban, como lo dice Ñusta Carranza en algún punto del libro, por la vergüenza abrumadora que suponía el haber pasado por esa experiencia y creer que iban a ser víctimas de discriminación y ostracismo al volver a su lugar de origen, tiene que ver con, y yo estudio conflictos armados, ¿no? Dentro de los estudios de conflictos armados está el tema de cómo la violencia sexual se usa como arma de guerra entre sociedades patriarcales. Porque la guerra divide a la población en aquellos que son capaces de ejercer violencia y frente al enemigo, pero tienen la obligación de proteger a la población vulnerable de su propia sociedad. Y cuando uno ve cómo se componen estos grupos, en el grupo de quienes ejercen violencia y tienen la obligación de proteger a los sectores vulnerables, están abrumadoramente representados o desproporcionadamente representados hombres y en particular hombres jóvenes. Entre el sector de la sociedad considerado vulnerable, que debe ser protegido por los soldados, y que por esa vía es privado de capacidad de agencia o autonomía personal, están desproporcionadamente representadas mujeres y niñas, ¿no? Entonces, claro, el punto es, se presume que en toda sociedad patriarcal es labor de los hombres proteger a los vulnerables, a la familia, y en general a las mujeres de la familia, además de los hijos varones, no solo económicamente, también protegerlos de violencia. Y que si no pueden protegerlos de la violencia de terceros, han fracasado en su lugar, en su labor como proveedores y protectores. Entonces, claro, estas mujeres son condenadas al ostracismo porque dentro de esa perspectiva le recuerdan a los hombres de su sociedad que fracasaron en el fin de proporcionar sustento y protección a las mujeres de su sociedad. Eh, y por eso llama la atención, en realidad no debería llamar la atención, el tiempo que tuvo que transcurrir antes de que tanto las sociedades de las que provenían estas mujeres como las sociedades de la que provenían quienes las secuestraron y las esclavizaron, en este caso Japón, demoraran tanto en abordar el tema, porque habría que decirlo con claridad, no solo fue Japón el que tardó décadas en empezar a investigar el tema y comenzar a asumir responsabilidades parciales únicamente, eh, porque lo mismo ocurrió en los países de los que provenían las víctimas, ¿no? Por lo que acabo de indicar. Eh,
Y aquí habría otra cosa que me parecía interesante y era el hecho de que la experiencia de Japón después de la Segunda Guerra Mundial es totalmente distinta a la experiencia de Alemania, pero no tanto como se cree. Alemania hizo un esfuerzo de introspección y emergió de su propia revisión histórica con una visión autocrítica, sin ambajes, de los crímenes cometidos por Alemania contra los judíos europeos. Y en general yo considero que es meritoria la actitud de Alemania, pero el punto es, de pronto surgen matices cuando uno recuerda que Alemania no hace un mea culpa de la misma dimensión cuando se trata en la Segunda Guerra Mundial de lo que podría considerarse un genocidio contra los gitanos de Europa, ¿no? Que también terminaron en campos de concentración, o lo que también podría ser un genocidio anterior incluso al nazismo en Namibia, en el sur de África, ¿no? Pero en el caso de Japón, la prueba de que Japón no se disculpó sinceramente es que cuando se produce la primera disculpa de 1993, esta es revertida luego por el gobierno de Shinzo Abe en 2007, donde niega, o sea, admite que hubo trabajadoras sexuales, pero niega que hubieran sido esclavizadas. Usa el argumento de la libre contratación para justificarlo. Y en Japón al día de hoy se rinde culto a héroes de guerra, pero también a criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial en el santuario Yasukuni. Entonces, esas son el tipo de razones por las cuales lo que los gobiernos sucesivos de Japón han dicho suena hueco entre los países de los que provienen sus víctimas, ¿no? Eh, Se menciona además en algún punto que era necesario incluir a las víctimas en las negociaciones, porque luego hay una negociación entre los gobiernos de Corea y Japón que lleva en 2015 a un pedido de disculpas que parece bastante más comprensivo por parte de Japón y a pago de reparaciones, claro, un momento en que ya virtualmente no sobrevivían víctimas de la esclavitud sexual de la Segunda Guerra Mundial. Y esto de incluir a las víctimas en la negociación es algo que uno encuentra en la literatura sobre negociaciones post-conflicto. Cuando participan mujeres de las sociedades afectadas, la probabilidad de que el acuerdo de paz perdure es mayor que cuando no participan mujeres de las sociedades afectadas, como vemos en el caso del acuerdo de 2015, respecto al cual, por la impopularidad del mismo, se está retractando el actual gobierno sudcoreano, según recuerdo. Eh, pero además cuando se dice que la participación de, por eso enfatizo el de mujeres de la sociedad, porque cuando se dice que la participación de mujeres de las sociedades afectadas hace más probable que un acuerdo de paz sea duradero, no estoy hablando de mujeres combatientes, que suelen ejercer violencia y suelen en algunos casos beneficiarse de la violencia tanto como los hombres de su propia organización armada. Cuando ese tipo de mujeres participa en la negociación, su posición respecto a los temas en discusión es indistinguible de la de los hombres de su organización militar o ejército. Son mujeres de la sociedad civil las que dan una perspectiva distinta porque son quienes no solo no obtienen beneficio alguno de la guerra, sino suelen ser ellas y sus hijos las principales víctimas. Más del 70% de los refugiados en el mundo son mujeres mayores y sus hijos. Habitualmente también, digamos, adultos mayores, más de la mitad de los cuales suelen ser mujeres. Por eso es que brindan una perspectiva distinta en una negociación, la de las víctimas, ¿no? Eh, Creo que ya estoy sobre la hora. Eh, Solo añadiría que respecto a este movimiento transnacional, es un fenómeno relativamente novedoso
que uno ve, por ejemplo, hoy en día respecto a lo que ocurre en Gaza, movimiento de solidaridad con los palestinos, y que hace que estos intentos de ocultar el pasado resulten ser un boomerang que, digamos, revierte contra el que intentó ocultar la evidencia, ¿no? Pensaba en el Monumentos Memoria como el que mostró Justa Carranza en Berlín. Hay uno similar en San Francisco y la ciudad de Osaka, en Japón, digamos, canceló el acuerdo de ciudades hermanas que tenía con San Francisco por esa razón, lo cual nuevamente fue totalmente contraproducente. La actitud de muchos fue, en lugar de hacer un mea culpa respecto a ese pasado, intentan perseguir las manifestaciones de intentos de memoria histórica hasta el siglo XXI. Eh, bueno, creo que ya estoy dentro del límite de tiempo, así que lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cajat. Vamos a tener ahora una ronda de preguntas. Tenemos aproximadamente 15 minutos. Les pediría a quienes desean formular una pregunta que levanten la mano. Les vamos alcanzando el micrófono y que puedan presentarse al momento de formular sus preguntas. Buenos días, yo soy Félix Reategui, trabajo aquí en el IBEPUC. Yusta, muchas gracias por tu exposición brillante sobre un tema tan oscuro, en verdad. Gracias, Farid, por los comentarios. Yo tenía dos preguntas. Una, creo que ya fue contestada en los comentarios de Farid. Me preguntaba si es que en algún momento Japón había hecho algún reconocimiento simbólico, por lo menos, de los hechos. Farid lo ha comentado. Y mi segunda pregunta es, desde la ignorancia en materia de derecho, en tu elaboración del caso sobre la responsabilidad legal de Japón, noto, me parece notar, que te atienes a la legislación vigente en el momento y en legislación sobre protección de menores. Me estaba preguntando si es que ese caso jurídico puede armarse con el desarrollo legislativo posterior en materia de movilidad humana, en materia de tráfico de personas y París también había metido el elemento de que todo esto ocurre en un contexto de conflicto internacional, ¿no? Entonces, ¿es posible, has considerado, elaborar ese argumento jurídico con esa legislación internacional y legislación que fuera susceptible de ser aplicada retroactivamente en la medida en que se trataría de crímenes internacionales? Muchas gracias por la pregunta, Félix. Yo estoy con sonrisa porque he estado acá hace 10 años, entonces estoy viendo después de 10 años. Sí, la pregunta es muy importante, pero a propósito no he hecho ese tipo de trabajo. Y la razón es por el trabajo de Mark Ramseyer. Exactamente ese punto, el profesor Mark Ramseyer ha dicho otras normas que fueron formadas después de la Segunda Guerra Mundial, que no pueden ser retroactivamente aplicadas para examinar los casos de lo que había pasado con las mujeres de Consuelo. Entonces, eso fue el argumento que él también estaba dando. Y la razón por qué no quería argumentar con él sobre este caso era porque no quería meterme en esto y al mismo tiempo mostrarle que sin eso hay otra manera de juzgar desde la perspectiva de los niños que obviamente aún así se puede dar un tipo de argumento jurídicamente vinculado, donde se ve que totalmente esta situación fue una violación de convenciones que existían ya, derechos internacionales que Japón ya había accedido, entonces tenía más responsabilidad en esa manera, más fácilmente para establecer ese tipo de argumento. Lo interesante es que hasta hoy en día, esto es el primer trabajo donde se establece sobre las normas de los derechos de los niños. Hasta ahora, este caso ha sido visto desde la perspectiva del derecho de la guerra,
como war crimes, crímenes de la guerra, o si no vistos al máximo como crímenes de lesa humanidad y o crímenes contra las mujeres. Eso fue la manera como ha sido examinado, pero nunca como crímenes contra los niños. Y a propósito, la razón por qué yo quería enfatizar ese punto, no solo era porque no ha sido examinado anteriormente, pero también en pensar que esto es un crimen cometido contra las niñas. La gravedad del crimen se enfatiza más y se clarifica más la razón y la responsabilidad del gobierno japonés, imperio, bueno, gobierno imperial de japonés, de lo que había ocurrido aquel entonces contra estas mujeres y o niñas. Y por eso traté de mirar esta. Sí, Felicito a la profesora Ñusta Carranza, es un gusto estar aquí, en los comentarios de Faricajá también. Eh, yo quiero preguntarte respecto a la visibilización de estas circunstancias, sobre todo en Corea, desde la perspectiva, desde la literatura, se ha publicado una serie de cuentos, de novelas, incluso ahora último se ha difundido en español también novelas gráficas con este tema de las mujeres de confort. Y veo que hay en las generaciones más recientes un interés mayor por saber más de esta verdad, ¿no? Sin embargo, claro, están las fuerzas, digamos, contrarias que están evitando esta difusión. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esa difusión que se da? La difusión en el contexto de Estados Unidos, por ejemplo, uno de los capítulos que fue publicado dentro de esa compilación, una de mis estudiantes de posgrado, y ella ha hecho una examinación de las redes sociales, de TikTok, Instagram y Facebook y no sé qué más que existe entre los jóvenes. Yo tampoco ya soy joven. Entonces ella ha hecho una examinación y lo que se ha dado cuenta es que hay activismo en las redes sociales, especialmente por TikTok, relacionado a mujeres de consuelo. Y también hay páginas en Facebook de las mujeres de consuelo de Filipinas que activamente hablan sobre los casos que han ocurrido. Pero sobre las mujeres de consuelo exactamente relacionadas con las coreanas, no sé si ella ha podido encontrar muchas cosas. Eso es en el contexto de cómo uno mira TikTok y no sé qué a base de la lengua inglesa, ¿no? Por decir lengua inglesa. Pero en el contexto de Corea del Sur aún hay mucha conversación relacionada con las mujeres de consuelo. Aún es una herida que continúa siendo revisitada, reexaminada en diferentes maneras. Volviendo a la cuestión de la memoria que había propuesto Félix y del Tratado de 2015, una de las razones por qué las mujeres de consuelo y también la sociedad coreana hubo un rechazo muy fuerte contra el acuerdo que fueron firmados entre los dos países. No solo fue porque las mujeres no habían sido incluidas, pero también fue por la actitud del gobierno japonés que dijo, esto es la última vez que vamos a pedir perdón. Y esa actitud para las víctimas o las señoras victimizadas, eso no debe ser la actitud de alguien que está pidiendo perdón. ¿Cuántas veces necesitamos el perdón? Nosotros determinamos, porque somos las victimizadas, no el gobierno que va a determinar que una vez es suficiente para cerrar y después, bueno, ya no mirar lo que había pasado en el pasado. Entonces, eso fue el punto de la razón por qué hubo un tipo la gente estaba en rabia, por eso hubo muchas protestas. Las jóvenes también estuvieron como parte de las protestas hablando sobre estos casos, mucho más en redes sociales también. voy a formularte una pregunta que ha llegado a través de Zoom, que también tenemos público oyendo en la plataforma. La pregunta es de Patricia Obando. Ella te consulta si existe participación directa de gobiernos como Corea o China en la búsqueda de reparación de las víctimas en diálogos bilaterales con Japón. Yo creo que ya eso también ya ha sido, bueno, respondido por los comentarios del profesor Kahat, pero sí hay, bueno, el gobierno coreano siempre, dependiendo del tipo de gobierno que llega, sea de la izquierda o la derecha, no sé qué más, y la izquierda y la derecha en el contexto coreano es diferente de lo que conocemos acá. Y dependiendo de qué gobierno llega, tiene más relación con Japón,
y habla sobre este tema o no habla sobre este tema. Entonces, en realidad, este tema sobre de las mujeres de Consuelo es tristemente politizado y se usa muchas veces para intereses políticos, aunque lo que sí es cierto es que la sociedad coreana mira a estas señoras como victimizadas, como sobrevivientes. Entonces hay un nivel de respeto que se da a estas señoras dentro de la sociedad coreana. Eso es innegable, sea de la izquierda o la derecha, todos respetan a estas señoras. Después lo que hacen los gobiernos relacionados con estas señoras es otra cosa. Pero el respeto a estas señoras como las halmonis, las abuelas, ahí que habían sufrido todo eso, eso sí existe. No sé si tenemos alguna pregunta más. Gracias, Ñusta. Mi nombre es Miriam Tobar, yo también trabajo en el IDEPUC. Justo en relación con esta última pregunta, yo quería saber si es que al día de hoy existía un registro, porque entiendo que entre Japón y Corea han firmado como un convenio, un acuerdo en el que Japón se obliga a pagar una reparación, y quería saber si, justo por lo que tú comentabas, muchas mujeres víctimas sentían vergüenza, entonces probablemente ellas no quisieran como que se conozca que ellas habían participado como mujeres de consuelo y quería saber si había alguna posibilidad de, en caso quisieran, por ejemplo, acceder a algún tipo de reparación, se estaba llevando algún registro. Gracias. Sí existe un registro, pero lo interesante es la segunda parte de la pregunta que usted ha hecho. Yo creo que confirma muchas de las dudas que tiene. No todas han podido, obviamente, hablar sobre sus experiencias. No todas quieren hablar sobre sus experiencias, porque y yo tampoco como investigadora tampoco puedo decir que es así, asá, porque yo no he vivido esa experiencia. Eso sería una mentira si yo digo que yo sé cómo ellas piensan o no. Eso es mi posición desde la investigadora. Pero sí existe, pero no hay muchas registradas y tampoco muchas que aún sobreviven, que son, tienen mucha edad, ¿no? Pero sí hay una casa no es casa de sanación como tiene Hilaria Supa acá, con las víctimas de esterilización forzadas, pero es un tipo de casa, un lugar de descanso, lo que llaman, donde ahí viven las señoras, algunas de las Haimonis ahí viven, y ahí entre ellas pues, tienen algún nivel con- de ayudan en el apoyo que se dan. No hablan muchas veces sobre las experiencias, como dije, pero entre ellas así están viviendo y hay un lugar así que existe dentro de Corea. Interesantemente, un musicólogo canadiense ha hecho trabajo con las señoras. Él también estaba interesado sobre este tema de mujeres de consuelo y fue ahí no para hacer preguntas y entrevistar cómo fue la experiencia, cómo fue exactamente lo que usted experimentó. No, más que todo para estar con las señoras, estar ahí en ese presente, por decir, y escuchar las músicas, señoras, ellas, y en esto y otro, algunas señoras contaban un poco sobre lo que había pasado y después volvían a tener la música y compartir, porque él tampoco tiraba bien el coreano y ahí estaba problemas de lengua, pero con la música podían en alguna manera tratar de consolarse en diferentes términos, ¿no? Y asociarse, comprender como que la música era una manera, un medio para poder comunicarse. Entonces, sí hay esos tipos de lugares y sí hay registros, pero como he comentado, no todas han sido registradas y en Corea del Norte no sé cómo sería ahí. Sí hay mujeres que han salido que también han dicho que son mujeres de consuelo, pero no sé si hay una lista, un registro. Por lo que yo he leído de la investigadora que ha hecho el capítulo sobre Corea del Norte, no hay nadie sobreviviente ahí en el Corea del Norte. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por compartir su investigación, profesora Carranza, y también a profesor Cajat. En realidad, yo quisiera saber, yo creo que hay una cuestión, la cual felicito, ¿no? Sacar a la luz el tema de las niñas, ¿no? Ahí hay que marcar claramente la diferencia y lo que vendrían a ser las reparaciones con respecto a ellas, porque definitivamente aquí hay una serie de factores combinados de vulneración, ¿no? De discriminación con respecto al hecho de ser niña, el tema de los traslados en un contexto, pues, de conflicto armado, en fin.
¿qué cosa hay al respecto? Porque bueno, si bien es cierto, también sabemos que lo que es, digámoslo, el derecho internacional consuetudinario tiene que ver con que la tendencia de los estados a lo largo del tiempo ha sido brindar protección a los niños. Tenemos justamente, si bien es cierto, es una declaración, no es una convención, la de Ginebra, ¿no? De 1923. Entonces, ahí justamente yo creo que es un tema importante, o sea, ahí poder haber hallado efectivamente la responsabilidad en términos de ser niña y todo lo que esto impacta. Y por supuesto, pues, están evitando, me imagino, algunas justamente con el registro, evitando lo que significa un recordar, ¿no? O sea, una revictimización que tendría lugar después de todo lo sufrido. No solamente eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, en el capítulo que he escrito justo hablo de la Declaración de Ginebra y también hablo de la convención de lo que dicen ILO Minimum Age Convention y Minimum Age Non-Industrial Employment Recommendation, donde también hablo sobre maneras de argumentar este caso desde la perspectiva de derechos de los niños y niñas o niñez, pero examinándolo desde una manera simbólica, que no es necesariamente jurídicamente vinculante, pero tiene, debemos hacerlo de una u otra manera porque es simbólico. Entonces ahí también he hablado sobre ese punto de cómo el mundo en el contexto a aquel entonces miraba qué significaba niño, qué significaba niña, perdón, niñe, y el empleo, el tipo de empleo, ¿no? Digo empleo, pero en realidad la esclavización sexual no es empleo, como dijo el profesor Farid Kahat. Entonces, sí, concuerdo con muchos de los comentarios. Gracias. A ver, una pregunta final por cuestiones del tiempo y cerramos. Rápidamente, es un comentario porque sobre respecto a la identidad, ¿no? Si bien es cierto, estas niñas, mujeres coreanas que no tuvieron derecho, perdieron el derecho sobre su cuerpo, también reparo en el dibujo que habías mostrado, señala hacia la pantalla, porque recuerdo el dibujo, ahí estaba indicado que había sido dibujado y aparecía un nombre en japonés, era Kimiko, no recuerdo bien, lo cual también suponía pues una pérdida de identidad. ¿No? Me gustaría si puedes comentar al respecto. Entonces Corea estaba bajo la colonia del Imperio japonés y era muy común, y especialmente para las mujeres de Consuelo, adoptaban diferentes nombres, nombres japoneses, entonces, Miko, o no sé, otro nombre que era más fácil para que los soldados quienes llegaban cada mañana podían fácilmente referirse, ¿no? Algunos de los soldados en sí, porque no todos son malvados, ¿no? Esto es difícil para decir, pero no todos eran malvados en términos así. En algunas de las testimonios de las mujeres o niñas, ellos comentan como que algunos de los soldados querían ayudarlas y trataron de ayudarlas de una u otra manera, como oficiales de alto rango, trataban de hacer que algunas trabajen menos para que sean exclusivamente para ellos, por ejemplo. En esa manera las ayudaban, entre comillas, pero ese tipo de ayuda es ayuda en un contexto de poder, ¿no? Que uno ejerce contra otro. Entonces, esa situación también fue muy, muy delicada y difícil. En el contexto de la península coreana, como usted sabe, profesor, ahí ya la pérdida no solo de nombre, pero de la lengua, de la identidad, de la cultura. ¿Y qué más? Seguimos continuando con tantas cosas. Hasta las últimas películas que fueron estrenadas en Corea se trata sobre como, como creo que es un tipo de material de fierro o algo así, que a propósito fueron no sembrados, pero puestos por el gobierno japonés en la península coreana para tratar de cortar el flujo de chi, ¿no? ¿Cómo se dice chi, profesor? Lo estoy mirando a usted, Rubén. Chi, de la energía vital que existía en la península coreana. Entonces, hay crímenes a ese nivel que llegamos al espíritu, por decir, que también fueron cortados por el gobierno japonés para tratar de dominar una población, especialmente en la colonización en Corea, fue mucho más fuerte y planificada y discriminatoria a comparación como fue dado en Taiwán.
Por eso Taiwán tiene otro tipo de experiencia y la manera como el país de Taiwán trata con Japón es muy distinto con Corea del Sur y Corea del Norte. Bueno, muchas gracias, profesora Carranza, y también gracias a todos y a todas por sus preguntas. Con esta parte final vamos a concluir este evento de presentación, agradeciéndole nuevamente, profesora Carranza, y también al profesor Cajat por los comentarios, e invitándolos a todos y a todas también a que puedan seguir conectados a los temas que trabajamos desde el IEPUC. De hecho, este tema no es quizás de los que más abordamos, pero sí trabajamos temas que indirectamente tienen relación, ¿no? Yo escuchaba a la profesora Ñusa Carranza y pensaba en varios temas que hemos trabajado en el instituto vinculados a la trata de personas, particularmente en el contexto de la migración, que es también un contexto no necesariamente de conflicto armado, pero sí de graves violaciones a derechos humanos, que involucran factores de clase, de género, de edad, que sin duda alguna buscamos incorporar en el análisis que trabaja el instituto. Así que no me queda más que reiterar nuestro agradecimiento y agradecerles también a todos y a todas por su presencia e invitarlos a un pequeño coffee break que tenemos a la salida de la sala. Muchas gracias.